Aquí estamos iniciando empastar un nuevo cuadro. Es ir colocando la pintura, ir demasiada pintura, irla colocando en el cuadro. Esta es una técnica que usaba por lo general Rembrandt cuando iniciaba sus obras. Vamos trabajando, colocando la pintura poco a poco, despacito y en abundancia. Ahí vamos trabajando poco a poco en la obra, iniciando una nueva obra que es una señorita en la cual vamos a trabajar seguir trabajando con lo que es el barroco. Estoy empastando, tapando todo para ya después, en un rato más, trabajar en el rostro. Tapando todo, que no quede nada en blanco, nada por pintar, que todo te quede tapado. Ahora vamos en el cuello y el pecho. Aquí les muestro otra manera de saber utilizar el pincel, que nos va a ayudar a empastar. Aquí vamos, continuamos. Para esto del empaste he estado utilizando, como les digo, el carbonato de calcio, lo que es el blanco de zinc, y eso nos ayuda a empastar mucho la pintura. Que así era como trabajaban Rembrandt, trabajaba Velázquez, sin necesidad de dibujar con el mismo pincel, iban ellos dando forma a sus trabajos. Aquí vamos trabajando ya el pecho, el cuello, y ya iremos dando forma. Ahorita en un rato más vamos a ir empezando a dar forma. Y ahí vamos poco a poco ir empastando para después ir suavizando la pintura y dar ese toque barroco que le deseo darle al cuadro. Ellos empezaban, por decir un ejemplo, en Velázquez. Velázquez nunca dibujaba, él lo que hacía era nada más trazar unas líneas, y sobre esas líneas comenzaba él a dibujar, más bien a dibujar con el pincel, pintando, iba sacando el modelo que él iba a pintar. En este caso, por decir, yo lo estoy haciendo con esta muchacha. Caravaggio, él fondeaba todo el cuadro, por decir, como aquí en este caso yo usé un color, pues aquí se ve claro, pero yo usé un tono ladrillo con colores oscuros. Caravaggio lo que hacía era fondear todo el cuadro en color, pues por decir un azul o un color negro, y sobre esos tonos él iba sacando luces como lo estoy haciendo en este caso,
también ir sacando luces para después ir trabajando en la figura de los modelos. Ese es el estilo barroco, en este caso yo es lo que estoy haciendo. Primero empastar todo el cuadro para ya después ir trabajando bien sobre la figura. Es ir colocando todo. Ya mañana lo que voy a hacer es trabajar con esto en suavizar un poco para que no me vaya a quedar brumos, porque la idea es hacer un trabajo realista, no un este no un trabajo impresionista como lo hacía Manet, Monet. Así es como estamos trabajando en este cuadro. Para eso necesito un día que se seque para ya después trabajar la obra. Así vamos trabajando y nos va quedando estos bromitos que ya mañana los vamos a ir suavizando, pero para eso necesitamos que se seque un poco para que no se nos vaya a correr la pintura. Esto fue lo que hicieron esos grandes maestros del arte como Manet, Monet, Caravaggio, Velázquez, Rembrandt, el que para mí ha sido el mejor de todos, Murillo, el maestro Pacheco, el maestro Zurbarán, que fueron grandes de la época del barroco, que es la técnica con la que estamos trabajando. Aquí vamos a trabajar ya con la blusa. Vamos a diseñarla, ahorita vamos a preparar el tono que ocupamos. Ahí está. Aquí empezamos ya con la blusa, empastando todo. De historia, vamos a contar algo sobre Velázquez. Él viene de una familia pues, donde los padres eran, pues puede decirse hoy en día ganaderos o algo así. Era una profesión en la cual pues se podía vivir holgadamente en aquel entonces. Cuando él nació y sus padres pues se dieron cuenta de las habilidades que tenía él para la pintura, lo llevaron con este maestro Pacheco, en la cual en aquel entonces, cuando un alumno con aptitudes entraba a una escuela o al taller de uno de esos grandes maestros, pues esto lo que hacían era firmar un contrato con los padres, donde el pintor se comprometía a enseñar al alumno a pintar, a enseñarle todo lo que es los secretos de la técnica de la pintura. Y pues así fue cuando Velázquez entró al taller del maestro Pacheco, Javier Pacheco, pues este se comprometió y enseñó bien a Velázquez
a pintar, a darle todos los conocimientos que él tenía sobre la pintura. Y para esto, en aquel entonces, como les he estado contando a varios, los alumnos cuando ingresaban a su taller, a algún taller, lo primero que aprendían era a tejer la tela. Como en aquel entonces eran cuadros demasiado grandes, tenía que unir las telas. Tenían que unir las telas para pues trabajar en ella, y eran supervisados por sus maestros. Mientras hubiese que existiese alguna falla, un error, el alumno no podía ingresar a estudiar, a practicar la pintura. No lo hacían sino hasta que aprendían a dominar bien todo esto de cómo hacer el montaje de las telas, y ahora sí ellos comenzaban a pintar. Para esto también tenían que los alumnos comprometerse a aprender todo eso, inclusive a hacer la imprimatura de los lienzos, y a poder pues unirlos en lo que es el lienzo, el cuadro, para ya después empezar a trabajar en unas obras. Eso es lo primero que Velázquez aprendió a trabajar con su maestro, el maestro Francisco Pacheco. Cuando Velázquez trabajaba en ese entonces con el maestro Pacheco, que ya él pues ya era un alumno avanzado, ya recibía él recibía ya pues cómo les puedo decir, encargos, ya por la habilidad que ellos tenían, recibían encargos. En ese entonces, Velázquez conoció a la hija de su maestro, el maestro Francisco Pacheco, en la cual él contrajo matrimonio, teniendo pues varios hijos con ella. Creo que fueron como 6 hijos, en la cual empezó él a trabajar con temas religiosos como la adoración de los magos, en la cual él utilizaba como a la Virgen, utilizaba a su esposa como modelo, y como al niño Dios fue a su primer hija, a su primogénita, fue la que utilizó como el niño Dios para la realización de esa gran obra, la adoración de los magos. Este es un maestro del cual yo he admirado bastante, admiro mucho su técnica, sus obras, cómo él manejaba todo lo que era el claro oscuro, lo que eran las técnicas, el brillo, todo eso es algo de lo cual yo me he inspirado mucho para trabajar en esta nueva etapa de mi carrera como pintor, aprender estas técnicas que son las técnicas barrocas, de las cuales yo siempre he admirado a esos grandes maestros. La próxima pues vamos a ver ya empezar uno al estilo Pacheco, digo al estilo el maestro Bartolomé Esteban Murillo, que es para mí es el mejor de todos los pintores de la época barroca. Aquí seguimos implementando la pintura, implementándola para que quede toda empastada la obra. Y vamos trabajando. Sí, vamos. Esa es una pequeña historia, algo de Velázquez también, cuando fue invitado por el ministro del rey, en aquel entonces el rey Felipe IV, que el duque de Olivares fue el que invitó a Velázquez a visitar Madrid,
Y como en aquel entonces el rey ya había perdido a su pintor de cabecera, para dar oportunidad a los pintores de aquella época para pertenecer a la corte, organizó pues lo que es un concurso para trabajar. Organizó un concurso entre varios de los mejores pintores de aquella época para escoger al pintor que iba a ser el pintor de cabecera, siendo Velázquez con una de sus magníficas obras sobre la Divina Concepción, la que lo llevó a pertenecer, a ser el pintor del rey. Y por esa técnica magnífica que él tenía, fue llamado el pintor de pintores. En aquella época y hasta la fecha ha sido considerado el pintor de pintores por su magnífica obra, magnífica técnica. Y eso lo llevó también a ir a Italia, apoyado por el mismo rey Felipe VIII, perdón, en aquel entonces ayudándolo con promoción, con el dinero para que él pudiera viajar e ir a estudiar a los grandes maestros de lo que es el Renacimiento. Da Vinci, Rafael, al mismo, ay, al mismo Miguel Ángel, a todos esos grandes maestros de la época de... Aquí ya estoy trazando las líneas, como les digo, que Miguel Ángel hacía para comenzar sus obras. Da Vinci, todos ellos, él fue a estudiar y para aprender técnicas de la época del Renacimiento, recibiendo él también allá muchos encargos que le ayudaron a formarse como uno de los más grandes maestros de la pintura. Seguimos trabajando, seguimos empastando un poco, pues como les digo, pues mira, ya estamos suavizando un poco la pintura, la estamos suavizando un poco, como les digo, para ir trabajando al estilo, pues bueno, puede ser también como el maestro Zurbarán, el maestro Pacheco, el maestro Murillo, dar ese toque realista a la obra. Realmente es una técnica que a mí me fascina, con la que me fascina trabajar. Me fascina mucho trabajar esta técnica. He aprendido mucho de esto y espero que a ustedes les sirva allá en casita. Y como les digo, pueden ir usándolo si no tienen óleo, no tienen acrílico, pueden hacerlo con acuarela. O vayan ustedes mismos checando bien. Les convido a que entren a todas esas páginas en YouTube para que aprendan de la historia de lo que es de los grandes maestros de la pintura. Vamos a ir suavizando también aquí. Vamos suavizando lo que es la blusa de la modelo, que es una modelo que la tengo en mis fotografías, y ahorita lo que estoy haciendo es nada más dar la figura. Aquí les checo, suavizo todo, voy suavizando todo sobre lo que empasté. Voy suavizando todo sobre lo que empasté.
Es nada más las puras puntas del pincel lo que voy tocando. Y ya sobre esto voy a ir suavizando la pintura. Bueno, espero que les sirva. Mi cabeza se sombra.